Muy buenas tardes, un programa de los más variados el que les tenemos preparado para hoy. Vamos a arrancar con una escritora sevillana, con Irene Reyes Noguerol, que nos viene a presentar su nuevo trabajo, Alcarabea. También vamos a salir a la calle con Gloria Santano para conocer esa problemática y obviamente pues los perjuicios que les ocasionan a los usuarios de los trenes de cercanía, los retrasos que se están produciendo y obviamente pues tanto a estudiantes como a trabajadores pues llegar a tarde a su puesto de trabajo o a clases. También en la segunda parte del programa iremos a la redacción de informativos de esta casa para conocer la última hora del día de hoy y qué es lo que vamos a tener en el informativo de esta tarde-noche, y terminaremos con nuestro compañero Manu Lampreapor, que hoy es martes de Sentir Cofrade, y vamos a hablar con él para que nos dé también un pequeño avance de lo que nos vamos a encontrar en un programa, el de hoy, que ya les digo, ya les cuento que es muy interesante. Así que no se despeguen del sofá, del asiento, de la silla, que arrancamos. Bueno, pues comenzamos hablando de literatura y de un libro de una escritora que vamos a tener una charla yo creo que más que interesante, más que bonita, porque a raíz de todos los cuentos que cuenta, y valga la redundancia, pues se sacan muchas reflexiones y muchas ideas, incluso muy profundas, que pueden hacernos escarbar en nuestro interior. Hablo del libro de Irene Reyes Noguerol, que se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí. Igualmente, muchísimas gracias. Y muchas cosas de las que te tengo que preguntar, porque yo creo que son cuentos muy reflexivos, muy internos, que nos hacen ahondar en nuestros más profundos pensamientos. Y creo que eso es muy interesante. Sí, a mí la parte que más me ha llamado siempre la atención de la literatura es esa capacidad reflexiva que tiene, ¿no? La capacidad esa de poder ahondar en los personajes, en su mundo interno, en cómo pueden sentirse, cómo pueden también relacionarse entre ellos, percibir el mundo que les rodea. Creo que esa es una de las cualidades más importantes, ¿no? Una de las cualidades fundamentales que tiene todo texto literario, y es lo que he intentado volcar en este libro. Irene, ¿cómo de importante son para ti los cuentos y lo que ha significado, no solamente en tu vida profesional, ya lo vemos, pero sí personal? Los cuentos para mí son esenciales. Yo creo que es necesario reivindicar la importancia que tiene la tradición oral en la literatura. Normalmente nos centramos mucho en la palabra escrita, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros orígenes, ¿no? Que la palabra primigenia es aquella palabra oral que poco a poco ha ido evolucionando con el tiempo, transmitiéndose de generación en generación, y que, pues gracias a todas estas personas que han contribuido a hacer de la literatura un universo más rico, nos ha llegado hoy a nosotros a nuestra actualidad. Así que para mí los cuentos han sido siempre fundamentales, ¿no? Es la base de la que creo que todos partimos, y siento que merecían una especie de tributo o de homenaje. Alcarabea trata de eso. Exactamente. Ese tributo, y eso es homenaje a los cuentos, y trata de cuentos, de relatos. Exactamente, sí, es un conjunto de cuentos que tienen en común pues ciertos momentos de fragilidad o de vulnerabilidad humana, que se puede estructurar a través de dos ejes: un eje de personajes más relacionados con el reconocimiento histórico, con el mundo del arte, y otro eje de personajes relacionados con la memoria familiar, con personajes de familiares cuyas historias yo he escuchado desde que era niña, y bueno, pues como en todas las casas forman parte de toda esa tradición familiar que también merece un reconocimiento. ¿Por qué te gusta entremezclar las cosas? Porque no es la primera vez. No es la primera vez, y ahora hablaremos un poquito, porque ahora estás de promo de este nuevo trabajo, pero sí me gustaría comentar algo antes de que te fueras del anterior. Pero ¿por qué te gusta entremezclar? ¿Por qué te gusta hilar unas cosas con otras? Sí, efectivamente, no es la primera vez, como comenta, también aparece en algún libro anterior. Y bueno, siempre me ha resultado interesante procurar demostrar que existen muchas más interconexiones entre las distintas disciplinas de lo que quizá en un principio podríamos imaginar. En este conjunto de relatos aparece, por ejemplo, ese eje histórico y ese eje familiar, pero si hablamos también del estilo y de la manera de escribir, también me ha gustado siempre mucho intentar combinar las características del género narrativo con la lírica y con el teatro. En el libro anterior sucedía también un poquito lo mismo. Así que sí, siempre me ha resultado una manera interesante de abordar la literatura, ¿no? No quedarnos en la pura simplificación o en los elementos puros y básicos, sino
intentar explorar, investigar, a ver de qué maneras es posible retorcer un poquito las cosas y ver qué resultado sale de ahí. Hablando de estilo y gustos, resalta mucho el estilo tan particular, la prosa tan particular que utilizas, que no lo digo yo, que lo dicen los críticos, con lo cual algo tienen que saber de esto. Es así, ¿no? A ti te gusta darle ese toque tan tuyo, sobre todo que te has conseguido que te diferencie del resto. Sí, para mí el estilo siempre ha sido una cosa muy importante, es decir, que lo esencial de un texto no sea únicamente el contenido, sino que también sea la forma, la manera en la que estamos contando algo y no solo aquello que estamos contando. De manera que esta forma de narrar las cosas no sea un mero apoyo en el que se puede fundamentar un texto, sino que se encuentre exactamente al mismo nivel que tiene aquello que estamos intentando relatar. Eso es lo que es algo que he ido explorando con los años, que me gustaría seguir investigando también conforme vaya pasando el tiempo y vaya escribiendo nuevos libros, pero sí, es algo que aparece también mucho aquí en Alcaravea, ¿no? Un estilo así como bastante cargado, bastante barroco, que yo creo que también está relacionado mucho con el sur, con esta tierra que tenemos, y bueno, es inevitable si uno vive, por ejemplo, aquí en Sevilla, es inevitable pues no contagiarse de esa sensorialidad que uno puede percibir en todos los ambientes, ¿no? Cuando está paseando por la calle, todos esos sentidos donde se ponen en funcionamiento la vista, el olfato, el oído. Creo que todo eso es algo esencial en la formación de un escritor y que termina permeando también en los textos. Una ciudad de la que tú no has querido marcharte. Porque, bueno, a ver, con el boom que tú has tenido y lo que estás creciendo, a lo mejor te llama la atención irte, no sé, a otros círculos literarios donde se mueva más el cotarro, en Madrid, en Barcelona, pero tú te has quedado aquí y no sé si sigues pensando lo mismo. Sí, es una decisión consciente, además es algo que mantengo y que espero seguir manteniendo. Es cierto que evidentemente los núcleos literarios y editoriales se encuentran en Madrid y en Barcelona, pero yo siempre he sido tan feliz aquí en Sevilla, me siento tan cómoda, tan arropada, tan en casa, que me resultaría muy complicado tener que trasladarme a otra ciudad, aunque eso supusiera tener una proyección editorial mucho mayor. De modo que sí, a mí me gustaría seguir viviendo aquí en Sevilla, seguir escribiendo también desde la tranquilidad, sin tener excesivos compromisos continuamente, es decir, tener la calma necesaria que creo que uno necesita para escribir, y bueno, pues ya a partir de ahí ir viendo qué sale. Incluyes muchos temas, hablas de muchos temas dolorosos. Por ejemplo, el de tu bisabuela es un tema duro, ¿eh? Es duro. Sí. Te encoge el alma, ¿eh? Sí, efectivamente, la vida de mi bisabuela pues, fue muy dura, por desgracia, muy apasionante también, y es una historia que yo había escuchado desde siempre, y ahora sentía que todos esos relatos que a mí me habían llegado gracias a esta tradición oral, a partir de la familia, de esas historias de la familia, pues, sentían que podían ser volcadas en un texto de manera muy fácil, que podía ser algo que podría permitir a los lectores una identificación bastante sencilla en un primer momento, ¿no? Sobre todo a través de las emociones. Yeah. En este caso es este cuento de Alcaravea, que además es el que le concede su título al libro. Alcaravea es una palabra que conocí yo a través de una nana, que a mí me cantaba mi madre, a su vez a ella mi abuela y a su vez a ella mi bisabuela, y así pues suponemos que hacia atrás. Así que nada, era una especie de reivindicación o de homenaje a toda esta tradición y a todos estos antepasados también, que tuvieron vidas tan duras, pero que tienen una potencia literaria por la que merece la pena traspasar lo que es la vida o la parte biográfica y trasladarse a la palabra escrita. Además también hay muchas cosas, ojo, que también tiene, porque tú en los grises te mueves bien, en los temas grises te mueves bien, pero también tiene cosas, y hablas de cosas y de sentimientos y sensaciones buenas, pero sí que es cierto que te gusta ahondar mucho, por ejemplo, abandono, desamor, violencia, todo eso campa a sus anchas en Alcaravea. Todo eso tiene vidas independientes que se entrecruzan, pero también tiene esa libertad entre ellos. Son temas que has tratado. Sí, es cierto, la mayoría de textos, por no decir todos, de Alcaravea comparten este tono común que está enmarcado siempre dentro del dolor, del desamparo, la ausencia, la pérdida, la búsqueda de los otros o de la divinidad. Es decir, son todas sensaciones relacionadas
con sentimientos negativos, ¿no? En la mayoría de ocasiones, porque siempre he pensado que también en el dolor hay belleza, que del dolor pueden surgir muchísimas veces pues, determinadas expresiones de la emoción que de otra manera quizá no podrían tener lugar, ¿no? Normalmente cuando estamos acostumbrados a tener una vida en la que siempre tenemos una especie de mampara o de frontera con los otros, siempre nos limitamos, nos coartamos, estamos acostumbrados a eso y sin embargo con el dolor he pensado siempre que es mucho más sencillo que afloren a la superficie todos esos sentimientos que quizá ni siquiera sabemos que tenemos, pero que están ahí y que también merecen ser expresados, como es el caso de los personajes que aparecen en este libro. ¿Por qué te gusta indagar tanto en ese lado oscuro del ser humano? ¿Qué es lo que encuentras ahí? Precisamente por eso, porque me resulta muy, muy atractivo cómo puede reaccionar distintos tipos de personas ante situaciones que en muchos casos son pues, circunstancias extremas, ¿no? Como las que aparecen ahí en el libro. Aparecen ahí distintos personajes como pueden ser pues, adultos, pero también hay niños, hay distintos tipos de relaciones, especialmente familiares, y cada uno de estos personajes, si uno los mira desde la empatía, desde la compasión, uno puede comprender por qué reaccionan de determinadas maneras ante estas circunstancias dolorosas en las que ellos se encuentran inmersos. Y eso es algo que siempre me ha parecido atractivo, ¿no? Comprobar cómo distintos tipos humanos pueden ser sometidos a prueba de alguna manera, que es lo que se consigue cuando uno está escribiendo un texto literario, y comprobar de qué manera ellos pueden reafirmar su identidad incluso dentro del propio dolor. ¿Y la ternura? La ternura para mí es fundamental, es algo que no quería dejarme atrás y que este libro, a pesar de que tiene este tono incluso trágico muchas veces, pero nunca falta esos sentimientos positivos y en especial nunca falta la ternura. Siempre hay un motivo que hace que los personajes quieran salir adelante, que hacen que sientan que hay una especie de luz a pesar de toda la oscuridad en la que ellos están inmersos. A mí no soy una persona a la que le gusten ni el blanco ni el negro, me gustan, como has comentado tú, los grises, ¿no? Esas zonas de incertidumbre, esas zonas donde todo se puede mezclar, donde nada es seguro, porque precisamente ahí creo yo que radica una de las cualidades más importantes de la literatura, ¿no? Que es esa capacidad de ahondar dentro de la sentimentalidad humana y de escribir textos literarios a partir de ello. Una ternura que muchas veces está infravalorada, quizás. Sí. No se le echa mucha cuenta o no se le da la importancia que tiene que tener. Sí, totalmente. Sobre todo, bueno, pues hoy en día siempre parece que es más inteligente una actitud que cae más en el cinismo, en los sentimientos negativos, en pensar que nada merece la pena. Sin embargo, a mí siempre me ha parecido que la actitud más sabia con la que puede uno enfrentar la vida es una actitud que tenga en cuenta que a pesar de todo lo malo que nos rodee, siempre hay algo positivo que se puede extraer. Eso es lo que he intentado también reflejar en este libro, que pese a toda esa negatividad que rodea a estos personajes, siempre hay algo que puede ser la familia, el amor, el arte en algunas ocasiones, siempre va a haber algo que los salve de sí mismo o de las circunstancias en las que se encuentran. Es muy similar a la vida real, pero no aplicando lo positivo, el dolor, desamor, abandono, todo ese tipo de cosas, lo hay violencia, por desgracia. Pero no hay ternura, o hay muy poca, no hay esas muestras de cariño, o hay muy poca, esas cosas faltan. Hablo a nivel global, general, en la calle, en el día a día, es lo que podemos ver, no en cosas particulares dentro de una familia, que también los habrá, pero sí que es cierto que a grandes rasgos te encuentras todo eso y a lo mejor no encontramos el lado positivo de las cosas, o están muy contadas, o fíjate lo que te digo, o no nos interesa a los medios de comunicación contarlo en muchas ocasiones, que también puede ser, ¿eh? Y cada uno que evidentemente que aguante su vela, pero que creo que es así. Sí, es verdad lo que estás comentando. Muchas veces además nos centramos solamente en aquellas emociones, aquellos sentimientos que resultan más radicales, porque lo radical, precisamente por tener esa cualidad, es más atractivo, es más llamativo, y esto sirve, yo creo que para todos los ámbitos de la vida y del pensamiento. Y sin embargo, la ternura, la dulzura, el cariño, esas emociones que son más pausadas, más lentas, que requieren del paso del tiempo para poder conformarse, parece que fueran emociones secundarias, ¿no? Las dejamos de lado y preferimos pues dejarnos llevar por eso, pues por el dolor, la rabia, el inicio del amor, los celos, la venganza, todas son emociones muy fuertes, también muy limitadas en el tiempo, es decir, son como una especie de rayo, ¿no? Caen de repente pero rápido se evaporan. Mientras que esos sentimientos relacionados con la ternura
tienen una capacidad de permanencia mucho mayor que todas las emociones anteriores y sin embargo, por desgracia, no les damos la importancia que merecen, ¿no? Por eso yo creo que hay que reivindicar también esa parte. Hablando de importancias, y tú que eres profesora, corrígeme, pero ¿por qué en la educación se rehúye tanto a leer clásicos, a los clásicos? ¿Por qué no sé, da la sensación, desde fuera, que los planes de estudio se van apartando muchas veces, más que dándole a lo mejor la importancia? Eso, al final es experiencia y la historia se repite, de uno u otro modo, cambiando, no sé, móviles por papiros en aquella época, en la época romana, pero al final es igual, es lo mismo. Sí, además en los planes de estudio pues poco a poco se está dejando a las humanidades en un segundo plano, parece que no interesaran, porque claro, como se piensa que no tienen esta utilidad práctica o inmediata, pues ya pensamos que son algo secundario, a lo que no hay que prestarle demasiada atención. Sin embargo, es lo que comentas, el poder que tienen los clásicos, la manera que tienen de abrir la mente, de hacer que, sobre todo un adolescente, que son los niños a los que yo les doy clase, pues la posibilidad que tienen para hacer que un adolescente empiece a ver el mundo de otra manera, se replantee determinadas nociones que quizá antes tenía preconcebidas y pensaba que eran ciertas, pero de repente se da cuenta de que no lo son. Creo que eso es algo muy importante que efectivamente pues está quedando absolutamente en un segundo plano y que no debería ser así, ¿no? Es cierto que, claro, para un adolescente, sobre todo inmerso ahora en la tecnología, en este mundo audiovisual prácticamente desde que nacen, evidentemente es muy complicado abordar un texto literario y especialmente si es clásico, ¿no? Porque claro, no les va a proporcionar el placer inmediato que sí que puede proporcionar, por ejemplo, pues un vídeo de TikTok que sea muy cortito. Pero claro, es también muy bonito ver cómo ellos poco a poco van desentrañando las ideas de un texto, cómo van entendiendo que tienen conexiones también con su manera de ver el mundo y con sus sentimientos, y creo que eso es algo que no debería perderse, el estudio de los textos literarios y en especial, como comentas, de los textos clásicos, porque al final suponen una fuente inagotable de riqueza cultural que no deberíamos olvidar. Y ya para ir finalizando, y por eso te quería hablar de Homero y otros dioses, porque fue una genialidad, yo creo que una genialidad comparar a los dioses griegos con personajes del día a día que nos podemos encontrar en la calle, y de ahí pues, el boom que tuviste te ha reportado muchas alegrías, ¿no? Sí, muchísimas alegrías, la verdad. Tanto ese libro que fue editado por Marlene y Parker, que es una editorial además aquí sevillana, pues independiente. Ingresar en la lista de la lista de Granta, exactamente. Sí, eso es algo que yo siempre voy a agradecer porque además fue algo totalmente inesperado, porque yo en general suelo ser bastante insegura, como todos los creadores, imagino, ¿no? Uno nunca se siente plenamente satisfecho con su trabajo y sin embargo, a raíz de la publicación del libro y del reconocimiento de Granta, sí es cierto que he tenido muchísima más posibilidad de ir abriéndome paso poco a poco dentro de lo que es ya una proyección pues más pública, ¿no? Tampoco es que vaya a ser un bestseller, pero sí es cierto que agradezco mucho que me hayan concedido esta oportunidad. Pues lo dicho, Irene, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Ya lo habíamos dicho que iba a ser enriquecedora la charla con Irene, así que lo dicho, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, tenemos que continuar y ahora vamos a escuchar a los sevillanos en un tema que, a ver, qué tema también ha propuesto nuestra compañera en el día de hoy, Gloria Santano, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Los viajeros vuelven a quejarse de las demoras en las salidas de los trenes en las estaciones de Sevilla, estaciones desbordadas y sevillanos que siguen llegando tarde tanto a la universidad como a sus trabajos. Que si lo he sufrido por todos los días, desde 10 minutos hasta horas y horas y horas, y por más que reclames y todos los días pongo reclamaciones, nada, sí, tanto para ida como para la vuelta, esto no es normal. Y tanto trenes y bueno, ya otro transporte. Bueno, yo no, pero mi familia sí lo coge. Tengo una hija que lo coge y sí está apreciando un retraso en las cercanías de aquí, en las cercanías y a la media distancia. Ella sí me lo cuenta, papá, se retrasa el tren. Bueno, algo está ocurriendo porque más de caos sí hay, según me comentan ellas. Sí, demasiado. Renfe sobre todo, vamos, esta mañana que tenía el examen teórico y casi me dejan tirado. Unas pocas. Y además que no ha sido una vez y no ha sido poco tiempo. Es bastante habitual y en torno a 20-30 minutillos de retraso.
5 o 6 minutos, pero tampoco demasiado. Lo de media distancia sí que se nota. Yo es que no suelo coger muchos trenes, sobre todo voy en autobús. Desde el pasado 1 de julio, Renfe ha endurecido su política de compensaciones por retrasos, devolviendo solo la mitad del importe del billete en demoras superiores a 60 minutos. Esta medida ha generado descontento entre los usuarios que denuncian la falta de información y cómo las salidas desaparecen de las pantallas sin previo aviso. No sé, podrían tratar de informarlo con un poco de antelación, ya que a veces hay trenes que tardan más de 1 hora en llegar y pone antes 15 minutos de salir el tren que va a salir a su hora. Podrían hacer algo, digo yo. Que se retrasan, también creo que hay mucha gente ahora usa el tren como medio de transporte y pues al haber tanta gente a lo mejor deberían ampliar el número de trenes para cada línea y cada trayecto, entonces la gente se agolpa y pues muchas veces eso causa mucho retraso. Eso viene de arriba. Si se pone uno a explicar, claro, pero es que no se puede decir nada. Por más que te quejes y te quejes, viene de arriba. Entonces, si no quieren poner más trenes, no quieren poner más recursos para las personas de hoy en día. El problema es que nos informan mucho de los retrasos. Hay retrasos, dice que el tren va a tener retraso, pero no dice el origen. Y muchas veces nos quedamos en la estación sin saber el motivo. Imagino que tendrán algún problema en Renfe, de sincronización de trenes o de problemas en las vías, averías, no sé. Supongo que por el mal estado de los trenes y por que no se cuadran bien las horas. Yo creo que es más que todo un tema político, porque lo mismo a Renfe no le conviene, no sé, también serán políticas de la empresa, no sé. Tampoco me quiero meter mucho en esos temas, ¿no? La situación se ha vuelto tan habitual que muchos lamentan que los retrasos sean ya normales en las concurridas estaciones sevillanas. Pues ya lo han visto, una problemática que cada vez afecta a más sevillanos, a más usuarios de los trenes y que nosotros también nos hemos querido hacer eco. Bueno, llegados a este punto también tenemos que tocar la actualidad del día de hoy, por ello vamos a conectar con con la redacción de informativos de esta casa, con los compañeros para que nos den esa última hora y sobre todo un anticipo de lo que vamos a tener a las 8:30 en el informativo de esta noche. Así que compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manolo, compañero, en el día de hoy hemos salido a la calle a preguntar a los sevillanos acerca de una cuestión que está muy candente y un tema que preocupa especialmente a la ciudadanía, como es la prestación de servicios por parte del Servicio Andaluz de Salud. A partir de las 8:30, bien lo sabes, aquí en PTV Sevilla, los servicios informativos de esta casa, vamos a tratar todo lo que ha sucedido en el día de hoy: política, actualidad, sucesos, crónica local, pero lo más importante, como decimos, en materia sanitaria, y es que la vulneración del derecho a la garantía de plazos de respuesta por parte del SAS para intervenciones quirúrgicas, atención primaria, etcétera, etcétera, ha generado una serie de malestar también, como decimos, entre la ciudadanía y un estado de preocupación, porque actualmente el plazo de respuesta son entre 3 y 6 meses, una cuestión que han denunciado también los diferentes sindicatos agrupados para dar respuesta a los profesionales del sector y, como decimos, hemos salido a la calle para preguntar acerca de esta cuestión, sobre todo también en el caso de médicos especialistas, porque las citas, a buen seguro, algún que otro ciudadano espectador que nos esté viendo, pues tendrá alguna cita médica para varios meses vista, y que son médicos especialistas en diferentes cuestiones. Así que lo vamos a conocer, como te digo, Manolo, a partir de las 8:30 de la tarde. Por lo demás, en el día de hoy Sevilla ha recibido el primer vuelo directo con Estambul, con la capital de Turquía. 150 pasajeros han desembarcado directamente en el aeródromo de San Pablo, en la apuesta de la ciudad del gobierno por seguir expandiendo las diferentes rutas comerciales o turísticas a diferentes puntos, en este caso de Europa. Era una demanda histórica del sector por conectar la ciudad de Sevilla, el sur de Europa y el sur de España, con un punto estratégico que es ya la puerta de Asia. Por lo demás, también la ciudad de Sevilla, que se prepara para vivir una nueva edición de la Gran Semana Anglo-Árabe. En el día de hoy se ha presentado el cartel de esta cita, una de las citas ecuestres más destacadas de todo el panorama español. Se celebrará, apúntenlo, del próximo 2 de octubre al domingo día 6, y una 14ª edición en la que volverá a reunir diferentes espectáculos ecuestres en el Parque del Alamillo. Por último, también en deportes tenemos que comentar esa derrota en el último suspiro del Real Betis
Betis Balompié ante el Mallorca en la jornada de ayer lunes. A pesar de ello, nuevamente el técnico Manuel Pellegrini se mostró satisfecho por el trabajo de los muchachos y volvió a enamorarlo Celso, que anotó un golazo prácticamente al inicio del encuentro. Por lo demás, también comentaremos el partido del Sevilla, que recibe al Real Valladolid en el inicio de la 7ª jornada de la Liga. Y por lo demás, pues no me voy muy lejos, porque nada, en unos segunditos me siento ahí contigo para charlar de cofradías, de sentir cofrades. No sin antes recordar, a las 8:30, PTV Noticias. Ahí estaba la información del día de hoy, gracias a los compañeros, una actualidad que será ampliada, por supuesto, a partir de las 8:30 de la tarde en el informativo de esta casa, en PTV Noticias. Llegados ya a este punto, es hora de tomarse un respiro, tener un descansito, muy breve, eso sí, y volvemos a la vuelta con muchas más cosas aquí en Sevilla TV, así que no se vayan. Ya les dije que íbamos a regresar rápidamente y aquí estamos. Y antes de continuar, de seguir con nuestro programa, también les quiero pedir que me dejen un inciso, porque la cabra siempre tira al monte y yo con el fútbol ya saben cómo soy, pero es que no puedo dejar pasar la oportunidad de recomendarles una oferta maravillosa si son amantes de la Liga Hypermotion, porque gracias a PTV Telecom y a Zappy Más pueden disfrutar de esa Liga Hypermotion por tan solo 4,95 € al mes y también tener los canales adicionales a MS Select y Meso, todo llamando al 1650, informándose, contratando los servicios y disfrutando de la Liga Hypermotion con PTV Telecom. Ahora sí, vamos a avanzar en el programa y lo tenemos que hacer con algo bonito, porque el Hospital Virgen Macarena cumple 50 años, 50 aniversario de este hospital maravilloso y lo quieren hacer pues con una serie, lo quieren festejar con una serie de actividades para acercar al ciudadano al hospital y saber cómo funciona y saber cómo es el día a día allí en el Virgen Macarena, y nosotros las queremos conocer, así que Gloria Santa nos ha ido para allá. El Hospital Macarena celebra sus bodas de oro y para ello pues tienen preparado una serie de actos conmemorativos para fomentar la participación ciudadana y para los profesionales, ¿no es así, Carlos? Muy buenas. Sí, muchas gracias. La verdad que con tus breves palabras los has clavado muy bien, porque nosotros nos centramos fundamentalmente, por un lado, en la participación de los profesionales para este 50 aniversario y también en la participación de los propios usuarios, de los pacientes y su familia, en la conmemoración de estos 50 años que son tan importantes para nosotros. ¿Qué tipo de actos se han preparado? Pues mira, hay actos por un lado de promoción y prevención de la salud, ¿no? Nosotros tenemos todos los años habitualmente, el hospital tiene muchas jornadas, ¿no?, en las que implicamos a los profesionales junto a los pacientes y la familia, pero en este caso las hemos querido hacer un poco más especial, en la que se hace un recorrido histórico dependiendo de las áreas de conocimiento, en la que describimos cómo han evolucionado las patologías, la atención en estos 50 años, que como es evidente, pues ha cambiado muchísimo. Oye, pues contame un poco de esa evolución, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el hospital desde su apertura? Bueno, este hospital, que está muy relacionado con el Hospital de las Cinco Llagas, que es el actual Parlamento de Andalucía, pues empezó siendo como un hospital clínico de la Facultad de Medicina. Y realmente yo pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo que soy oncólogo radioterápico, una de las primeras bombas de cobalto que se llaman, se ubicaba aquí detrás en el policlínico, y hoy en día, pues, por ejemplo, tenemos 3 aceleradores lineales de alta generación, con lo cual la evolución ha sido total y absoluta. Más que nada porque esta evolución tecnológica lo que nos permite es que los tratamientos sean mucho más eficaces y con mucho menos efectos secundarios. Pues eso lo podemos trasladar a cualquier área de conocimiento, al área de las atenciones médicas, como la medicina interna, o en el área quirúrgica, en el que se ha habido un gran avance dentro, por ejemplo, de la cirugía laparoscópica y demás, ¿no? Carlos, ¿tú crees que este es el mayor logro del hospital en estos 50 años? Bueno, yo creo que en 50 años se producen muchísimos logros, ¿no? O sea, yo creo que el mayor logro es abrirnos hacia los ciudadanos, ¿no?, que nos rodean, y saber que, como es nuestro lema, ¿no?, 50 años contigo, saber que cuando uno tiene cualquier problema de salud, aquí los profesionales vamos a estar los 24 horas, los 7 días a la semana, ¿no? Eso, yo creo que ese es el mayor logro. ¿Cuál va a ser el futuro, ¿no?, para otros 50 años? Bueno, hay quien dice, ¿no?, que la única manera de entender el presente, ¿no?, e intuir el futuro es conocer el pasado, ¿no? Y nuestros actos conmemorativos van mucho en esa relación.
Yo veo un hospital muy integrador, un hospital comprometido con la sostenibilidad del propio Sistema Nacional de Salud, pero también con la sostenibilidad medioambiental, un hospital orientado a la transformación digital, ¿no? Pero también a la transformación digital desde la perspectiva de también humanizar la atención. Es decir, todo aquello que podemos digitalizar, pero para dedicarle más tiempo a la atención del enfermo y no perder tiempo, por ejemplo, en trabas o tareas administrativas los profesionales sanitarios, ¿no? Me imagino que también, aparte de digitalizar, pues también habrá actividades para humanizar, ¿no? Sí, a eso es concretamente a lo que me refería. Muchas veces cuando escuchamos la palabra digitalizar, ¿no? Parece que lo que vamos a hacer es dificultar la atención o despersonalizar la atención de los pacientes, ¿no? Y es todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es que tareas que no tienen nada que ver con coger la mano a un enfermo o estar a su lado, quitarlas del medio. ¿Para qué? Para que el profesional, el médico, el enfermero, el celador, el que sea, pueda estar más tiempo con el enfermo y preocuparse y tener una atención holística de los problemas de salud que tiene la gente. ¿Qué representa para el hospital llegar a 50 años de servicio? Bueno, yo ya que también voy cumpliendo años en este hospital, ¿no? Que me voy acercando a los 25 años, ¿no? En este centro, significa muchísimo, ¿no? Porque al final en 50 años aquí han nacido muchas personas, también se han ido muchas otras personas, ¿no? Y han fallecido aquí. Entonces yo pongo siempre la anécdota de los pacientes cuando llegan a mi consulta, ¿no? Que dicen, hay que ver, yo me acuerdo la primera vez que yo vine a este hospital y que, por ejemplo, ahora mismo la parte de delante, que es la que la gente va andando, las primeras fotografías de este hospital, había coches aparcados justo a la entrada del hospital. Sí, yo creo que al final el hospital forma parte de esta ciudad, de la ciudad de Sevilla, y seguro que todos nosotros tenemos algún recuerdo, unos mejores, otros peores, pero es un recuerdo relacionado con el hospital. Me imagino que la formación continua de profesionales representará también un rol muy significativo, ¿no?, en estos 50 años. Sí, bueno, nosotros, como es lógico, la formación continuada de los profesionales sanitarios es clave, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de cómo evolucionan 50 años, pero es que ya la evolución, sobre todo la evolución tecnológica y de las distintas disciplinas médicas, pues se produce prácticamente a diario. Entonces es necesario que los profesionales estén actualizados en sus conocimientos. Y en este año conmemorativo, por ejemplo, tenemos las jornadas de investigación. Estamos en un hospital que tiene aproximadamente ahora mismo unos 800 ensayos clínicos abiertos activos, ¿no? Que eso es una cifra realmente espectacular, en la que aspiramos a tener incluso muchísimo más para ofertar los mejores tratamientos y los más actualizados a nuestros pacientes. Con tantos años me imagino que también la relación con los ciudadanos ha cambiado. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos nuestra Comisión de Participación Ciudadana, en la que muchos de nuestros actos, por ejemplo, tenemos un acto lúdico que se celebrará en el mes de octubre en el Parque de Alamillo, en el que compartiremos profesionales con asociaciones de pacientes y pacientes una jornada lúdica, por decirlo de alguna manera, y fue propuesta por los propios ciudadanos, ¿no? Tanto asociaciones de pacientes como de las asociaciones vecinales, ¿no? En la que nuestra Comisión de Participación Ciudadana, ellos pueden expresar qué inquietudes tienen y cómo podemos mejorar el hospital, ¿no? Pues nada, enhorabuena por esos 50 años y bueno, invitamos a todos los ciudadanos que participen en estas jornadas. Muchísimas gracias, Carlos. A ti, muchísimas gracias. Unas actividades más que importantes para acercar al ciudadano a lo que es y cómo funciona el Virgen Macarena. Bueno, pues a otro asunto que tenemos que pasar, y ya el definitivo, el último del día de hoy, porque hoy es martes de Sentir Cofrade. Manu Lamprea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manolo, compañero, ¿qué tal? Qué alegría me da verte siempre por aquí los martes. Sabes que es mutua, me siento aquí, estoy como en mi casa. Me siento eso quiero muy hacerte acogido, sentir. Me siento muy acogido, muy acogido. Efectivamente, bueno, pues, martes de Sentir Cofrade, gracias por invitarme aquí a tu programa, al magazine. Ya sabes que es obligatorio, casa. que en la escaleta siempre tienes tú un hueco. Yo me siento encantado. Y nada, bueno, un martes en el que pues bueno, vamos a tratar diferentes cuestiones, volveremos a hablar, si Dios quiere, de música. Viene Alejandro Blanco, compositor,
que aunque ha estado alejado un tiempo, ¿no?, del foco mediático, por así decirlo, es uno de los grandes compositores a día de hoy. Te sonará seguramente La Esperanza de María, te sonará Vida, te sonarán muchas marchas especialmente la agrupación Virgen de los Reyes. Ya te digo yo que sí me suena. Algún día en Sentir Cofrade contaremos esa bonita historia. La contaremos. Con la Semana Santa de Nicaragua. Exactamente, además de verdad. Una historia muy bonita, una historia muy bonita que algún día tendremos. Yo creo que debería. Bueno, incluso creo que estás obligado a preguntarle a Alejandro. Le preguntaremos, por supuesto que sí. Y nada, y por lo demás, pues hablaremos de música. Se reestrena el amigo Ramsés Torres, que vuelve una temporada más con nosotros, estará con nosotros también acompañándonos. El año pasado hablábamos de las antiguas iglesias o iglesias despobladas de la ciudad, donde tuvieron en algún momento su sede canónica diferentes hermandades, pero este año vamos a comentar un apartado novedoso, histórico de nuestras hermandades y cofradías que desvelaremos esta noche. Tiene que ver también con el apartado histórico de las cofradías y muy especialmente de los titulares a los que se les ha rendido culto a lo largo de la historia en nuestra Semana Santa. Además ofreceremos imágenes, porque hoy, Manolo, es 24 de septiembre, es un día muy especial para varios puntos de la ciudad, especialmente el barrio del Tiro de Línea. Hoy es el Día de las Mercedes, hoy es un día grande, un día de fiesta en el barrio, la Virgen de las Mercedes, que está todo el día en Besamano, y hemos estado allí esta mañana para compartir y para captar impresiones y testimonios de cómo se vive en el Tiro de Línea la devoción a la Virgen de las Mercedes. Y además, pues vamos a tener un invitado sorpresa de última hora, un invitado que se va a sumar a Sentir Cofrade. Lo hemos cerrado hace prácticamente ¿Fichaje de cierre de mercado? De cierre de mercado, sí señor, sobre la bocina, el fax. Ha entrado el fax a última hora. Y, algunos se la atora, a ti no. Efectivamente. Y bueno, no deja de ser alguien que está muy vinculado a una circunstancia que ha sacudido de algún modo, ¿no?, los cimientos de la Sevilla cofradera actual en estas últimas horas, con ese pleno de hermanos mayores de sección de penitencia que se celebró ayer en el Consejo de Hermandades, porque las hermandades, lo vamos a entrecomillar, de vísperas del Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, habían presentado una propuesta económica con el objetivo de equiparar o igualar el reparto de los ingresos generados con motivo de la explotación de las sillas y de los palcos de la carrera oficial. Las hermandades de víspera, que acogiéndose naturalmente a los estatutos del Consejo, que dicen que todas las hermandades de penitencia son iguales, sin excepción, pues bueno, las hermandades que van a la catedral cobran más que las que no lo hacen a la catedral de Sevilla. Entonces las que no van a la catedral reclaman el mismo dinero. Esto te sonará con el tema de los derechos televisivos. Muchísimo, entre comillas es muy similar. ¿Cuántas veces te digo yo que el fútbol y la Semana Santa de Sevilla son muy parecidas, por no decir idénticas? Y sobre todo cuando entra en escena la pela. Cuando entra en escena la pela, se nos ven las costuras, muchas veces. Entonces, bueno, ha habido muchísima discusión en foros, en debates, en las redes sociales, y vamos a traer un invitado que especialmente le afecta de lleno esta cuestión, así que les invito a no perderse. ¿Tú te vas a mojar en el programa? ¿Vas a dar tu opinión? Yo ya me mojé en su día y no me importa hacerlo otra vez. Yo entiendo la reclamación de la... No, espérate, te pregunto. Ah, vale. Lo vas a hacer en el programa, ¿no? Sí. Entonces te lo pregunto aquí también. Claro. Para no ponerte... un día de esto... Ya me estoy... Te estoy dando la mano y me estás cogiendo el brazo. Ya estoy ideando una sección cada martes que va a ser el pequeño cuestionario a Manu Lamprea. Vale. Y dentro de ese pequeño no, porque al final es el cuestionario a Manu Lamprea. Y lo voy a inaugurar hoy con esta pregunta. Intentaré... ¿Es justo para las estaciones, para las hermandades de gloria, de víspera, perdón, que se equiparen? Para las hermandades de víspera, si nos acogemos a los estatutos del Consejo, no es justo, pero porque en los estatutos del Consejo se recogen que todas las hermandades son iguales sin excepción. Ahora bien, le preguntas a las 50 hermandades que votaron ayer que no. Claro, ellas dirán, oye, pero es que este dinero lo genero yo, que soy la que paso por carrera oficial. Correcto. Pero una que pasa por carrera oficial le dirá a la de Torreblanca, a la de Bellavista, a la de Pino Montano, mire usted está en su barrio, usted no viene a la catedral, usted no tiene por qué percibir lo que yo genero. ¿Te suena esta historia también? Hombre, muchísimo. Pero sí es cierto, y ahora me pongo un poquito de abogado del diablo, en ese sentido, el crecimiento que está teniendo también y cómo se ha expandido la Semana Santa gracias a ellas también. Oye, no tiene culpa
Torreblanca de estar donde está, ¿no? O de que sea por distancia prácticamente imposible, ¿no? Pues habrá que buscar alguna fórmula, o digo yo que habrá una autoridad superior, ¿no? También que sea la que tenga que tomar una decisión en este Ahí sentido. sí, vamos a ¿Usted no me conseguir. deja equiparar el reparto de la mal llamada subvención? Déjeme entrar en Semana Santa. No, es que no cabemos. Habrá más días. Bonito debate el que se avecina hoy. Es un debate interesante y un debate complicado y muy peliagudo porque, insisto, la pela es la pela. Ajá. No nos lo vamos a perder esta noche, a partir de las 9 de la noche. Manu, muchas gracias. Gracias, Manolo, compañero. Un placer, un placer. Bueno, pues ahora sí que nos marchamos con ese debate tan interesante. Yo me he quedado con ganas de más, así que esta noche no me voy a perder. Sentir Cofrada a partir de las 9 con muchísimo contenido y sobre todo con ese gran debate en torno a las hermandades de víspera. Bueno, pues sin más, nos marchamos. Que pasen una feliz tarde. A las 8:30 informativo, 9 Sentir Cofrada, así que todo el día aquí en PTV Sevilla. Un saludo, hasta luego. Thank you.